Ya no se ve su pantalla. No se ve mi pantalla. Sí, quité la pantalla, se debería de ver mi video, ¿no? Mi cámara. ¿No? Sí. Perfecto. Bueno, yo creo que podemos empezar. Vamos a... Ok, vamos a ver la pantalla. Ok, se me descompuso mi compu. Entonces voy a estar grabando en la nube. Espero que eso no vaya a ser un problema. Si me echan la manita, igual para decirme si viene el icono de grabar, de que está grabando. ¿No? Sí, sí está grabando. Sí, se ve. Bueno, entonces vamos a comenzar. El tema de hoy va a ser, bueno, de lo que resta van a ser temas de movimiento browniano. El detalle aquí va a ser el siguiente. Cuando vemos, para mí, ¿no? Esto es una perspectiva personal. Esto va a ser un poquito introductorio al principio. Y es ligeramente más teórico que aplicado al menos con respecto a los temas pasados. Pero en perspectiva personal se tiene lo siguiente, ¿no? Cuando analizamos variables aleatorias, ¿no? Independientes e idénticamente distribuidas, aquí sale de manera natural el objeto fundamental, ¿no? Bueno, objeto más bien debería llamar variable aleatoria fundamental. Es la distribución gaussiana, ¿no? O sea, esta es la distribución gaussiana. La razón es que cuando tenemos variables aleatorias I y D, ¿no? Con momento de orden 3, digamos, y estandarizadas. Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Entonces tenemos que cuando se suman todas estas variables aleatorias y se rescalan adecuadamente, esto converge en ley a una variable aleatoria gaussiana, ¿no? ¿Ok? Hasta el momento creo que no he dicho nada nuevo para ustedes. Pero ahora vamos a ver cuándo pasa. Esto es cuando estamos analizando variables aleatorias, ¿no? Y muchas veces necesitamos analizar procesos estocásticos. Ahora, para mí, cuando analizamos procesos estocásticos, el objeto fundamental, ¿no? No se vuelve la variable aleatoria gaussiana, sino el movimiento browniano, ¿no? Entonces, cuando analizamos procesos, el objeto fundamental será el movimiento browniano. No estoy diciendo que siempre se cumpla, ¿no? O sea, no estoy diciendo que si cambia por proceso siempre se va a cumplir esto. Pero hay muchas circunstancias, sobre todo cuando este parámetro de aquí se varía un poquito, que el objeto límite que obtienen es un proceso estocástico que es el movimiento browniano. Pero para mí el objeto fundamental es el movimiento browniano. O proceso de Wiener. ¿Ok? ¿Y qué es esta cosa, no?
Bueno, les voy a dar una respuesta que no es históricamente consistente, ¿no? Para mí, esta es nuevamente una perspectiva personal. Pero esta es la manera en la que me gusta ver el movimiento browniano, porque muchas de las propiedades que satisface se heredan de este proceso. Vamos a considerar una caminata aleatoria, ¿no? Esto es nuevamente pura cosa heurística, ¿eh? O sea, estoy hablando nada más de cómo yo veo al proceso movimiento browniano. Entonces, para mí la perspectiva personal es esta, para mí. Pues sí. Vamos a considerar una caminata aleatoria, ¿no? Bueno, ¿cómo se ven las trayectorias de una caminata aleatoria? ¿No? Se ven así. Esto está en los naturales. Se ven, pues bueno, empezamos en... Ups, un mal dibujo. Empezamos en 0, ¿no? O en un punto X distinto de 0. Y empezamos a dar saltos para arriba y para abajo, ¿no? Digamos aquí para acá, luego para acá. ¿Saben qué? Lo voy a hacer en una nueva hoja para que se vea más bonito. Y de hecho voy a hacer lo siguiente, ya que tenemos la magia de de lo online, ¿no? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ya sé que no alcanzan a ver. Pero ahorita le voy a dar zoom. Ahí. O sea, en R, si van a simular una caminata aleatoria, que me imagino que ya lo hicieron en algún momento, lo que van a hacer es esto, ¿no? Sí se alcanza a ver más o menos la raya esta, ¿verdad? Sí. Bueno, lo voy a poner en rojo, entonces espero que se vea un poquito mejor. La caminata aleatoria se va a ver más o menos así. Pongan que sube, luego subió otra vez, bajó, subió. Va a tomar un ratito hacer esto. Bueno, quizá en algún momento hizo un pequeño tren, ¿no? Ahí va, a ver. Y luego hace algún otro tren, vamos a ponerlo así. Ok. ¿Les late esto como caminata aleatoria? ¿No? A lo mejor me estoy sesgando un poco. Hay un experimento muy interesante. En lo que termino este dibujo muy aburrido, está muy interesante como dato curioso, que no tiene que ver con la clase, que cuando una persona, así como yo, empieza a simular cosas estocásticas, tiene una tendencia a hacer que las rachas duren mucho menos de lo que deberían. Entonces hay una prueba de hipótesis muy interesante acerca de la aleatoriedad de una sucesión de volados como la que estoy haciendo, en la que se fijan en las rachas. A las personas casi no les gusta hacer rachas largas. Una vez que tuvieron varios arriba, siempre van a tener la tendencia de hacerlo para abajo. Bueno, ¿esto les late como una caminata aleatoria? Ahí les va, miren. Se ve más o menos como lo que normalmente ven. Es más, lo voy a seguir continuando hasta un poquito más. Va. Espero que me haya salido bien y si no, pues ahí me disculpan, no soy muy bueno simulando con la cabeza. Pero ahí está, ¿no? Esto es una caminata aleatoria y no tiene nada que ver con el movimiento browniano, pero si le hacen un zoom para arriba, ahí les va. ¿Ven cómo se ve? Se empieza a ver un poquito más, como una cosa más errática, ¿no? De hecho, si siguen haciéndole zoom así, ¿ven cómo se ve la trayectoria? ¿No? O sea, se ve como algo, o sea, en el límite, a ver si lo puedo poner así, en el límite, el objeto que obtenemos es el siguiente. De hecho el objeto que obtenemos es el siguiente. Miren. Bueno, vamos a poner digamos, esto es una caminata aleatoria.
caminata aleatoria 1. Y ahora vamos a hacer, déjenme hacer no va a ser exactamente estocástico, pero vamos a hacer una copia de esto. Vamos a hacer una caminata aleatoria 2, que sea un pequeño rescalamiento de esto. ¿Vale? Ahí les va, caminata aleatoria 2. Esta nunca tocó el 0, pero bueno. Caminata aleatoria 2. Ahí les va. Vamos a pegar lo que teníamos antes. Pero vamos a hacerlo chiquito. Vamos a pegar esto. Hacemos esto chiquito. Vamos a hacerle un pequeño zoom. Ahí les va. Vamos a pegarlo aquí. Y luego vamos a pegar otro cacho, digamos, vamos a pegar ¿qué? Vamos a pegar este cacho, por ejemplo. Así no se hacen las cosas, ¿eh? Nada más estoy haciendo un poquito de trampa porque no sé cómo más ejemplificarles. ¿No? Ahí está otro cacho. Y vamos ahora a juntar otro de esos cachos. Pero nada más el de... No. Vamos a juntar el de aquí nada más, para que baje más. Entonces, esto estoy asumiendo que es otra caminata aleatoria, ¿no? O sea, si les hacen zoom, ¿no? Eso se ve como caminata aleatoria. Pero vamos a seguir haciéndolo una y otra vez. O sea, simplemente fíjense en una caminata aleatoria que dura mucho y ploteenla en R. De hecho, eso lo van a hacer el viernes. Lo plotean en R y lo que obtienen es algo que se ve más o menos así. ¿Ven lo de las rachas que les dije? Tengo muy poca imaginación para mis simulaciones. Pero bueno, así se ve, y alcanzan a verlo cómo se ve en el límite, ¿no? Se ve más y más y más errático, ¿no? De hecho, si hicieran esto en el límite, lo que obtienen es un proceso que se ve muy, muy, muy errático, ¿no? Esta es la caminata aleatoria 2, y vamos a poner una última que sea la caminata aleatoria 3. Ya sé que se ve muy bajita, pero... aleatoria 3. Caminata aleatoria 3, vamos a agarrar el mismo pedazo, pero vamos a hacerlo todavía más fina la trayectoria. Vamos a pegarla, vamos a hacerla bien chiquita. Vamos a pegarla varias veces. No. Se alcanza a ver muy poquito, me imagino, pero da igual, mira. Lo único que alcanzan a ver en el límite son este tipo de cosas, ¿no? O sea, parecen como estos pulsos de ruido blanco que ven en las radiaciones, ¿no? O sea, cuando están analizando una señal, ¿no? Entonces, en el límite obtienen algo de este estilo. ¿No? O sea, voy a dibujarlo un poquito dramático, ¿no? Era una cosa como así, que se veía como muy errática, ¿no? En el límite, lo que obtienen cuando hacemos un plot de una caminata aleatoria, obtenemos una gráfica del más o menos, obtenemos una trayectoria que se ve más o menos con la siguiente forma. ¿Vale? Más o menos se ve así. Esto no me gusta. Va a tener trayectorias, bueno, va a empezar en 0 y pues como lo construimos de manera continua, va a ser unas cosas como continuas, pero tiene fluctuaciones bien chistosas, o sea, tiene un comportamiento errático muy, muy, muy marcado, ¿no? Se ve más o menos así.
Esta sí debería de pasar por abajo de 0, pero se ve más o menos como las funciones esas que les enseñaron patológicas en cálculo 1, que eran continuas, pero no diferenciables en ningún punto. O sea, hice la simulación mal por esta tendencia que tengo de hacer rachas cortas, ¿no? Usualmente se ve más, se levanta más el movimiento browniano, pero es esencialmente una caminata aleatoria, si lo quieren pensar así medio simplista, cuando le hacen un zoom muy, muy grande, ¿vale? Lo van a ver con más claridad en la simulación que hagan el viernes. Pero bueno, es más o menos esto la trayectoria del movimiento browniano. Y déjenme hablarles un poco sobre la relevancia de este tipo de procesos. Para mí la relevancia, yo lo que hago es esencialmente lidiar con procesos parecidos al movimiento browniano. Yo lo que hago, de hecho, en mi investigación, parece propaganda, pero bueno, quizá lo es, ¿no? Es estudiar procesos gaussianos que tienen trayectorias muy feas, o sea, como es. Un ejemplo particular es el movimiento browniano y algunos otros que se llaman movimiento browniano fraccionario, pero eso quizá hablemos un poquito en un momento, ¿no? Vamos a hablar entonces de la relevancia de estos procesos. Ok, vamos a ver en dónde aparecen estos procesos. Bueno, piensen en estas caminatas aleatorias. Pueden pensar en las caminatas aleatorias, por ejemplo, como pues sí, es como la ruina del jugador, ¿no? Creo que la manera natural de introducir una caminata aleatoria es como dos personas que juegan a los volados. Bueno, pues también en el mercado financiero, si se fijan en tiempos discretos en los que vas de cierta manera especulando y apostando que el precio de una acción sube o baja, dependiendo de la evolución del tiempo, ustedes van haciendo inversiones en tiempos muy cortos. O sea, en teoría podrían hacer inversiones en tiempos muy cortos en estos de aquí. Entonces, cada vez que hay un salto para arriba, ustedes ganan lo que sea que les haya, lo que sea que le hayan apostado al precio de ese stock, de esa acción, ¿no? Entonces, van a ganar de acuerdo al signo que ustedes estén estudiando, ¿no? El precio de una acción, por ejemplo. Y su capital va a estar dependiendo de cómo va subiendo o bajando ese precio. Bueno, lo que hay de fondo del precio de las acciones usualmente se modela como un movimiento browniano. ¿Por qué? Porque pues, esencialmente es una caminata aleatoria, ¿no? O sea, es estar jugando a los volados, nada más que en lugar de ganar uno, ganas a lo mejor una cantidad, yo qué sé, X, ¿no? De dinero, ¿no? Entonces, ese proceso de estar apostando, en cierta manera, con las acciones, hace que sea muy relevante el estudio del movimiento browniano y de otra cosa que se llama integral estocástica, que es básicamente el valor, si son actuarios, es el valor de la apuesta que hicieron, ¿no? O sea, del portafolio que ustedes tienen al momento de estar apostando de acuerdo a las acciones al precio de las acciones, ¿no? Entonces, de ahí sale muy natural estas aplicaciones, ¿no? Aplicaciones en pues en el precio de acciones, ¿no? Esto sale en matemáticas financieras. Luego hay otras aplicaciones muy padres que es en genética. Bueno, vamos a ponerlo bien concreto. Sí, en genética, ¿por qué no? Que sale como muy natural cuando están estudiando. Por ejemplo, esto no es tan obvio, pero se pueden remontar un poquito a este tipo de sumas, ¿no? O sea, cada vez que aparecen sumas de variables aleatorias, aparecen variables aleatorias gaussianas en el límite. Si me creen que el proceso movimiento browniano es el análogo a este tipo de variables, a este tipo de sumas, pueden creerme que aparecen de manera natural en muchas circunstancias. Cada vez que tengan sumas de variables aleatorias independientes y un parámetro por ahí mezclado, es muy natural que salga un movimiento browniano. En genética, cuando están estudiando procesos de ramificación,
esto sale así de manera súper natural, ¿no? En general en modelación en modelación esto aparece muy frecuentemente, ¿no? En cualquier tipo, vamos a ponerlo, cada vez que se consideren sumas que tengamos procesos del tipo sumas hasta un tiempo que sea el tiempo entero, la parte entera de nt, donde n están los naturales y t es un parámetro positivo de variables aleatorias i y d. Sí, como antes, fija como antes. Esto aparece igual de manera muy natural. De hecho, esto se llama teorema de Donsk. Una vez que ven que eso converge en cierto sentido a un movimiento browniano. Vale, pues esta es la relevancia, y la verdad hay otra que se me hace muy importante, que es básicamente cuando tienen funciones que dependen de variables aleatorias gaussianas. Eso es lo que hago yo en mi investigación. Y esto casi nunca lo ponen en los libros porque no son las actividades. Estas son como aplicaciones, esto es como desde el punto de vista de modelación. Vamos a ponerlo así, en modelación. ¿Okay? Vamos a ponerlo así, un poquito más chiquito. O sea, estas son aplicaciones así súper directas del movimiento browniano, pero a mí la verdad, o sea, lo que yo hago en toda mi investigación no tienen, bueno, sí tiene que ver especialmente con cosas así, ¿no? Que es estudiar ecuaciones diferenciales estocásticas, pero hay un punto de vista que a mí se me hace muy relevante, y es que el movimiento browniano y en general el estudio del cálculo estocástico o análisis estocástico ayuda mucho al estudio de propiedades teóricas de funciones de variables aleatorias que dependen de variables gaussianas. ¿No? O sea, cada vez que ustedes tienen un montón de variables aleatorias gaussianas y obtienen de cierta manera un número a partir de esas variables aleatorias gaussianas, por ejemplo, pueden tomar los promedios, pueden tomar el máximo, hay muchas cosas que salen de variables aleatorias gaussianas, las regresiones que ustedes usan todo el tiempo, todas esas dependen de una variable aleatoria, de variables aleatorias gaussianas subyacentes, y esto es un área muy bonita bueno, es una manera de estudiar variables que dependen de variables aleatorias gaussianas, que es muy natural, se llama cálculo de Malaván. Y no tiene nada que ver con el curso, todo esto es panorámico, ¿vale? No van a ver ni una pizca de esto en el curso, pero como propaganda para el tema, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? Bueno, no es fundamental porque lo pueden modelar sin hacer este tipo de estudios, pero esto es esta perspectiva de estudiar funciones de variables aleatorias gaussianas mediante el estudio del movimiento browniano, creo que es una perspectiva relativamente, bueno, bastante poderosa, más bien. Una vez que lo mezclan con las herramientas adecuadas, ¿no? Hay muchas otras, nada más que ya quisiera entrar en el tema. Esto es nada más como motivación, ¿sale? Si quieren hablar un poco más de procesos gaussianos y todo eso, pues hay muchas personas del área que los estudian, y yo soy una de ellas. O sea, toda mi investigación ha estado orientada básicamente en variables aleatorias gaussianas. Ok. Y una cosa hermosa. Bueno, la voy a mencionar, perdónenme. Y esto lo pueden ver en el mini curso que va a dar David Noalart en la Escuela de Probabilidad, a la cual, por cierto, les recomiendo 100% que se inscriban. Van a estar muy padres los cursos. Yo estoy coorganizando esto con Carolina, y bueno, me encantan los mini cursos que están
programados, se me hacen muy, muy padres. Ustedes han visto en ecuaciones parciales, ¿no? Ecuaciones diferenciales parciales. Pues básicamente una buena parte de lo que hacen las personas a matemáticas aplicadas es el estudio de ecuaciones parciales, ¿no? O sea, ya sé que no nada más hacen eso, pero esto es así una pieza súper fundamental porque pues sale o sea, muchos fenómenos físicos obedecen o se simplifican como la solución de una ecuación diferencial parcial, pero a la hora, supongan que por ejemplo están tocando una guitarra, ¿no? Entonces tocan la cuerda de una guitarra y la onda que se propaga, o un tambor, lo que quieran, la onda que se propaga obedece a una ecuación de onda, ¿no? Posiblemente no sé cómo se diga, pero que tiene fricción. Pero supongan que están midiendo ese tipo de perturbación, ¿no? Cuando están haciendo ecuaciones diferenciales parciales, muchas veces lo que ustedes checan en el tiempo, ¿no? O sea, si miden exactamente la perturbación del aire, nunca la miden con precisión, casi siempre hay errores. Entonces, los errores usualmente toman errores gaussianos debido a que no pueden hacer otro análisis porque está dificilísimo ponerle errores a las ecuaciones diferenciales parciales. Esto da origen a una rama que se llama ecuaciones diferenciales parciales estocásticas. Vamos a ponerlo aquí, ecuaciones parciales estocásticas. Y el movimiento browniano juega un rol así fundamental en ecuaciones diferenciales estocásticas parciales, perdón. Y no parciales, ordinarias también. O sea, también hay ODS en lugar de PDS, ¿no? Pero bueno, ya estoy divagando, perdón, pero es súper fundamental el estudio del movimiento browniano, ¿no? Ya les dije más o menos intuitivamente qué es lo que es, y ahora vamos con algunas, para teoremas límite también funciona muy bien. Matrices aleatorias, también en comunicación inalámbrica, a la hora de que miden la cantidad de información filtrada mediante ruidos de las ondas de radio que están mandando de una emisora a una antena, ¿no? También tiene que ver con matrices aleatorias y casi siempre las matrices aleatorias son gaussianas. Movimiento browniano es una manera, en este sentido, que yo he explotado junto con Pardo y Garmendia, Pérez Abreu y algunos otros, el estudio de variables aleatorias gaussianas mediante el movimiento browniano es una herramienta yo creo que ni siquiera es tan típica, pero me parece muy, muy, muy poderosa. Bueno, ya, perdón por la propaganda. Ahora sí, ahí les va el curso, ¿no? Ok. Vamos a empezar con aspectos técnicos de procesos estocásticos. ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien. Perfecto. Aspectos técnicos de procesos estocásticos. Supongamos que X es un... ay Dios. Híjole, y esta parte, perdónenme, pero va a ser un poquito técnica, ¿no? Bueno, pues ahí está escrito. Supongamos que tenemos un proceso estocástico. Voy a ser medio pedante con esta parte, perdónenme. ¿Qué es un proceso estocástico?
Bueno, era una pregunta, perdón. ¿Me podrían decir qué es un proceso Es una estocástico? colección de variables aleatorias Perfecto. definidas en el mismo espacio. Gracias, gracias. Es en el mismo espacio. O sea, esa es una colección de variables aleatorias definidas en un mismo espacio. Ay, Dios. Ok, vamos a llamarle al espacio de probabilidad omega FP. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Pues simplemente que cada una de estas variables aleatorias es medible con respecto a, o los eventos generados por estas variables aleatorias son medibles respecto a esta sigma álgebra, ¿no? Y el detalle, un detalle técnico muy molesto, ¿no? Problemas, vamos a poner aquí problemas técnicos que no son realmente, o sea, desde el punto de vista de modelación, no creo que sean tan relevantes, pero se tienen que hacer, ¿no? Es como cuando ustedes definieron, vamos a hacer una analogía muy, muy simplita, ¿no? ¿Ustedes cómo saben, o ustedes usualmente dicen, yo lo dije hace ratito, miren. Aquí lo dije. Vamos a tomarnos una colección de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, para que ustedes prueben que lo que están hablando no son fantasías y que efectivamente existe una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Necesitan una maquinaria más o menos poderosa que se llama, bueno, que es de la teoría de la medida, y básicamente les dice que para definir variables aleatorias basta conocer una función de distribución, y las funciones de distribución de hecho son muy difíciles de describir en general. Entonces lo que hacen, una medida, no función de distribución, lo que hacen es poner todo en términos de probabilidad de que si K sea menor o igual que X. Una vez que definen este tipo de objetos, ustedes pueden definir por completo la ley de X y K, y eso no se me hace tan sencillo de hacer. Necesitan poder definir la extensión de una medida que está definida únicamente sobre intervalos de la forma menos infinito X. Eso tiene que ver con teoría de la medida, y es un problema más o menos difícil en mi parecer, ¿no? Se llama teorema de extensión de Kara-Teodori. Da igual, eso no lo vamos a ver aquí, pero lo que sí se me hace importante enfatizar es que hay problemas técnicos, especialmente en el momento de decir quién es quién es F, ¿no? O cómo tomar F. ¿Vale? Este va a ser un problema técnico que no vamos a abordar en su totalidad, pero sí les voy a indicar más o menos cómo se le puede ¿cómo se dice? Ladear a ¿cómo se puede? Evitar este tipo de problema, ¿no? Les adelanto, es un problema técnico muy importante, al que no le voy a hacer tanto énfasis en este curso, pero sí se lo voy a hacer en el curso de cálculo estocástico que voy a dar el siguiente semestre, ¿vale? Finalmente, definición. La primera cosa matemática que hacemos, definición. Sea X, ¿no? Decimos que un proceso estocástico y vamos a llamarle B de T, indexado por un parámetro continuo, ¿no? Vamos a hacer énfasis aquí. Indexado por un parámetro continuo.
T en R más. Es un movimiento browniano. Y aquí hay mil maneras de decir esto. Lo voy a seguir el libro de Klevener, un poquito mezclado con los aspectos técnicos del libro de Duret. Es un movimiento browniano que empieza en X, vamos a llamarle. Donde X es un real. Si se cumplen las siguientes propiedades. Bueno, propiedad vamos a llamarle 0. Vamos a llamarle, si X de 0 es igual a 0, perdón, B de 0 es igual a 0. A X, perdón. Y adicionalmente, se tienen estas tres propiedades. Esta es la propiedad de incrementos independientes. Y esto lo que nos quiere decir es que para cualesquiera t mayor a s mayor o igual que 0, el proceso bt, la variable aleatoria bt menos bs, ¿no?, es independiente de hecho, de toda la trayectoria bu, donde u es menor o igual que s, ¿no? O equivalentemente, si son un poquito más de la teoría de la medida, esta variable aleatoria bt menos bs es independiente de la información o la sigma álgebra generada por la trayectoria BU, donde 0 es menor o igual que U, menor o igual que S. ¿De acuerdo? Déjenme ilustrarles un poquito esta propiedad. Yo les dije que una manera muy natural de ver al movimiento browniano era como, en cierta manera, un zoom out de una caminata aleatoria. Entonces vamos a fijarnos en esta propiedad por aquí. Incrementos independientes. Vamos a fijarnos. Es BT menos BS, ¿no? Eso quiere decir, si nos vamos a la caminata aleatoria, porque les dije que la caminata aleatoria debería de verse más o menos como eso, ¿no? Entonces, esencialmente, si nos vamos a la caminata aleatoria, bueno, vamos a poner, si esto era S y esto era T, supongan que fueran enteros, lo que nos está diciendo, bueno, vamos a poner otro T, porque se ve como muy... Vamos a poner que este es T, ¿no? Lo que nos está diciendo es que lo que pase en este intervalo de tiempo, condicional realmente bueno, saben que condicional al valor que teníamos inicial de la caminata aleatoria, lo que pase después va a ser independiente del pasado, ¿no? Bueno, pues el incremento del BT menos BS es esencialmente esta distancia de por aquí, ¿no? O sea, es este nuevo proceso que está empezando en XS, ¿no? Es este nuevo proceso que está empezando en XS y que está haciendo esta trayectoria por acá. Pam, 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 pam. Este proceso morado, pues realmente ya no depende del punto en el que iniciaron, porque ahora ese punto lo estamos estableciendo como 0, y en su curso de modelos estocásticos 1, vieron que caminata aleatoria satisface que esta trayectoria moradita, que es de hecho un proceso completo, ¿no? Pero en particular el valor que tome en el punto T va a ser independiente de lo que haya pasado con la historia de la caminata aleatoria hasta el punto S. Esa es exactamente la propiedad que les acabo de poner de incrementos independientes. Lo único es que esto es en el caso discreto y esto otro que estamos poniendo por acá es en el caso continuo. Ay, perdón. Esto es en el caso continuo. ¿Hay alguna duda sobre esto hasta el momento? Voy a esperarme un minutito para ver si se les ocurre algún tipo de duda. Bueno, quizá medio minuto. O sea, esto sería como la propiedad de Markov, tiempo continuo. Sí, de hecho es un poquito más
poderosa que la propiedad de Markov, porque, la propiedad de Markov solo te condiciona al valor que está tomando BS. Y esta es, sí, es análoga a la propiedad de Markov, ahora que lo pienso, porque estamos teniendo, la manera en la que se hacen es con, es equivalente a la propiedad de Markov. No es lo mismo, ¿no? O sea, la propiedad de Markov te dice que la ley de BT dado, vamos a ponerlo así, ley de BT dado BS, solo dependería de BS, perdónenme, y además si tienes el valor de BU igual a XU, ¿no? Para U en T, más o menos, 0S, perdón. Que esto realmente solo dependería de BT, ¿no? Dado BX es igual a 0, X. Ah, sí, pero visto como sigma álgebras. Sí, es equivalente. Okay. Es equivalente, pero fíjate que esto es un poquito distinto, ¿eh? Esto nada más te fijas en el valor después de ese. Y en este te estás fijando en el incremento, que no es exactamente el valor después de ese. O sea, le tienes que sumar y restar aquí algo, ¿no? Sumar y restar BS para poder ponerlo como propiedad de Markov. Pero sí es equivalente. Y además esto es menos poderoso porque estamos, tú te fuiste al lado de las sigmas, o sea, desde el punto de vista de... Es más, hay propiedad de Markov no es esto nada más, sino que aquí además de BT necesitas meterle BT1, BT2, BT3, etc. Entonces, no es exactamente, propiedad de Markov es un poquito más poderosa. Pero se deduce de las propiedades que les voy a poner. ¿Ok? Esta es la propiedad 1. Ahora voy a ponerles también propiedad de incrementos independientes. Esto es un poco, esto ya es distinto al caso que les puse de las caminatas aleatorias. Esto se va a llamar incrementos, ¿cómo lo pondremos? Incrementos normales. Pero lo voy a poner incrementos estacionarios normales. ¿No? Y esto nos va a decir que, para toda elección de T y S de la misma manera que antes, ¿no? Para todo T mayor que S, mayor o igual que 0. Y de hecho esto lo pueden poner mayor o igual, ¿no? BT, de hecho esto también lo pueden poner mayor o igual. Debería de ponerlo mayor o igual, pero aquí está escrito con mayor nada más. Bueno, vamos a escribirlo con mayor nada más. Para todo T mayor a S, mayor o igual que 0. BT menos BS tiene distribución normal con media 0 y varianza T menos S. Y nada más se los voy a poner aquí en específico, es decir, que BT menos BS es gaussiano centrado. El incremento es gaussiano centrado. Y lo que quiero decir con esto es que la varianza es T menos S, no que la desviación estándar es T menos S. Con la varianza es esencialmente esperanza de esto al cuadrado, ¿no? Que esto sea T menos S. Y ahora, esto no se los pude ejemplificar por completo con las caminatas aleatorias. ¿Por qué? Porque si nos vamos de regreso a la caminata aleatoria, lo que estaría diciéndoles es que esta longitud de acá o bueno, esta puede ir para arriba o para abajo, ¿no? Pero esa altura, les dije que le estaría diciendo que es gaussiana cuando no es cierto, ¿no? Esa altura, de hecho, ustedes calcularon la densidad, la función de probabilidad de una... de un incremento de una caminata aleatoria, me parece, en su curso de modelos estocásticos 1, ¿me equivoco? Bueno, espero que no. Me parece que esta altura, ustedes la calcularon
en modelos 1, ¿no? Y ustedes vieron que era, ¿se acuerdan qué era esa distribución? Es parecido a una binomial, ¿no? Pero no exactamente Una binomial, perfecto. parecido. Es una binomial y tiene ciertos parámetros. Ustedes hagan el ejercicio. O sea, lo que les dije es que en el límite una caminata aleatoria es más o menos un movimiento browniano, pero les dije que en el límite. Entonces ustedes además tienen que, este proceso de hacer zoom out es de cierta manera un reescalamiento de su caminata aleatoria. O sea, no la ven así nada más, sino que tuvieron que hacer así, ¿no? Eso quiere decir que están expandiendo o contrayendo la ventana con la que ven las cosas. Es decir, multiplican. Este proceso que está haciendo la computadora cuando hago esto significa que multiplican por una constante chiquita los píxeles que están poniendo o la altura y las componentes X y Y de los píxeles que están constituyendo a la imagen que me produce la tablet, ¿no? Ese proceso es un reescalamiento. Ustedes saben que una binomial, si la reescalan adecuadamente, converge a una variable aleatoria gaussiana. Ese es el teorema de Laplace, ¿no? Los primeros indicios de la relevancia de la variable aleatoria normal. No sé si lo recuerdan, ¿no? Recordar, vamos a ponerle aquí. Recordar que vamos a ponerle esta distancia h es binomial. Bueno, depende de una binomial. No, no es binomial, depende de una binomial. Y las binomiales son, satisfacen un teorema de límite central, ¿no? Y las binomiales reescaladas se aproximan con normales, ¿no? Entonces, tiene sentido, de hecho, la condición 2 que les estoy poniendo. O sea, si piensan en una caminata aleatoria, los incrementos no son gaussianos, pero si los reescalan, en el límite son más o menos gaussianos debido a esta observación, ¿no? A que las binomiales reescaladas son aproximadamente normales. ¿Medio los convencí con este argumento? De hecho, esto no es una prueba, nada más estoy diciéndoles que es natural pensar que estos incrementos son normales. El hecho de que tengan esta varianza es lo que a lo mejor no es muy natural, pero eso, para verlo en términos de la caminata aleatoria simple, necesitan pues hacer la cuenta con calma, y eso no lo voy a hacer. Porque nada más voy a establecer esto como condiciones, como axiomas para la definición, ¿sale? Bueno, voy a continuar con la definición en la siguiente página. Espero que no se les esté haciendo muy aburrido, porque hay mucha definición antes de poder hacer algo interesante. Ahí les va, incrementos independientes, incrementos estacionarios normales, y ahí les va la última condición. ¿Hasta el momento hay alguna duda? Bueno, para esto para poner la condición 3, voy a decirles cómo salió el movimiento browniano. ¿Se sabe más o menos la historia? Vamos a poner aquí una nota histórica. Es de esos pasajes en matemáticas que los iniciaron personas de otras áreas, ¿no? ¿Conoce alguien la historia del movimiento browniano? Pues es la de Robert Brown, ¿no? Que estaba buscando modelar Sí, polen en el agua. Bueno, el movimiento del polen. exactamente. ¿Sabes más o menos de qué año es esto? A ver, esto inicia, el movimiento browniano se observa por primera vez
¿cómo se creó? Se observa, vamos a ver. Vamos a ponerlo. Por primera vez. Por un botánico que se llama Robert Baum. Al momento de escribir partículas de polen. ¿Se acuerdan más o menos de cuándo? Miren, bueno, ya estamos acá apenas iniciando. Yo creo que está bien darles estos datos chistosos, ¿no? ¿Saben cuándo inicia bueno, la probabilidad propiamente se empieza como desde tiempos, informalmente desde unas cartas, o esa es la historia más vieja que recuerdo. Unas cartas que se estaban intercambiando Pascal y Fermat en cuanto a un problema que le habían puesto, que había formulado un tipo, un apostador ricachón que le llamaban el caballero de la Meré, o como sea que se pronuncie. Esos son los primeros indicios de la probabilidad, y cuando se pusieron las bases formales fue con Kolmogorov, o sea, tardó muchísimo, y se empezaron a poner las bases formales con Kolmogorov más o menos por ahí ya en 1900, ¿no? El siglo XX se dice, sí, ¿verdad? El siglo XX, entonces 1900 y pelos es Kolmogorov, ¿no? Ese ya fue el cenit, ¿no? Ya la manera en la que se pone formal toda la probabilidad. ¿Saben de cuándo es Robert Brown? Pues es como un siglo antes de que Kolmogorov sacara su libro. Exactamente, es un siglo antes. A mí se me hace impresionante que un botánico de 1828 haya sido el que dé pie a un, bueno, al final científicos son científicos, ¿no? Pero se me hace muy curioso que sea tan viejo, que nazca en el área de botánica, ¿no? El movimiento browniano, y que sea tan fundamental hoy en 2021, ¿no? Bueno, es curioso. Pero volviendo a la motivación de por qué sale esta condición 3 que les voy a poner. Él observó lo siguiente: si supongan que esta es una partícula de polen, ¿no? Y la están viendo con un microscopio en el agua, ¿no? Entonces, como la estoy viendo con un microscopio y tengo la posibilidad de hacer zoom, ahí está, ¿no? Bueno, las partículas de polen, en teoría deberían tener una masa demasiado pequeña, tan pequeña que las perturbaciones de las partículas del agua le van a estar haciendo que se mueva. Entonces, una mosquita ahí. Entonces, una partícula de agua que está por acá le va a echar un empujón debido a las fuerzas electrostáticas que tiene, le va a echar un empujón para la izquierda con cierta intensidad. Esta otra que está por acá también le va a echar otro empujón, y así van a estarse echando empujones una a la otra de manera infinitesimal, ¿no? Y lo que va a estar pasando es lo que pasa más o menos cuando están, parece un chiste de mal gusto, perdónenme, espero que no me lo tomen a mal, pero es como cuando están en el metro y está atascadísimo, ¿no? Entonces, si piensan en los empujones como las fuerzas electrostáticas, lo que le va a estar pasando a una persona que está en el metro todo atascado, si no estuvieran confinados en un espacio pequeño, va a ser que esta partícula la van a empujar primero para la izquierda, y luego el que estaba por acá lo va a empujar para acá, ¿no? Y así se va a estar moviendo, ¿no? O sea, lo van a estar moviendo de acuerdo a los empujones del metro que le estén pasando, ¿no? Bueno, no se me ocurre otro ejemplo menos feo. Pero bueno, va a estar pasando eso. Entonces, si dibujan la trayectoria que les acabo de poner, la trayectoria va a estar haciendo algo de este estilo. Recuerden que es una partícula de polen, ¿sale? Va a estar haciendo esto, luego lo empujaron para arriba, tan. Ay, necesito hacer muchas para que se alcance a ver ahí está la trayectoria. Si lo ven con un zoom out, lo que está haciendo la trayectoria es algo más o menos de este estilo, ¿no? Donde qué feo dibujo. Voy a ponerlo hasta donde no se vea tan feo. Vamos a hacerle un zoom in para que se vea más, más como un movimiento browniano. Entonces, son ese tipo de cosas las que hace la partícula,
Esto también se los voy a poner yo creo que en las simulaciones para que vean lo de la partícula de Pauli. Entonces al final lo que hace es hacer como movimientos muy chiquitos que al final se ven y hacía cosas así. ¿Ok? Entonces esto es nada más el contexto histórico. Pero si están hablando de que si quieren modelar muy facilito, si quieren modelar el movimiento de esta partícula, ¿no? Que se movió hasta de aquí hasta acá, pues no tiene sentido que la partícula salte, así como de manera cuántica, ¿no? O sea, la partícula, la trayectoria que va a estar haciendo debe de ser continua, ¿no? Y todo este rollo se los dije porque ello motiva, ay Dios, el pedir que la trayectoria, es decir, que para todo, que exista que con probabilidad 1, la trayectoria que manda T a B de T, digamos donde T está en un intervalo compacto, sea continua. ¿Ok? Bueno, ahora sí, esto es la definición de un movimiento browniano. Esto es todo lo que hemos hecho en el día, ya son las 12, ¿no? Pero al menos espero haber motivado el hecho de que las cosas se pongan de esta manera, ¿no? Esto lo estoy motivando con las caminatas aleatorias, esto lo estoy motivando también con la sintoticidad de la binomial y con las caminatas aleatorias, y esta nota histórica me induce este hecho de que el movimiento browniano debe ser continuo. De hecho, esto no es una justificación muy buena, esta nada más es una nota histórica, pero ahí les van más chismes. A la hora de que hacen ustedes procesos estocásticos, muchas veces lo que pasa es que los incrementos que tienen, o sea, cuando, miren, facilito, este tipo de variables aleatorias, de hecho, tienen ciertos saltos, o sea, cuando se fijan en sumas promediadas de variables aleatorias, pero en un tiempo un poquito rescalado, ¿no? Lo que obtienen normalmente son procesos que tienen pequeños saltitos, pero ustedes pueden ver que en el límite, los saltos nada más son como pequeñas contribuciones de errores y esos pequeños saltos se van a hacer chiquitos hasta el momento en el que se hace un límite que es continuo. Y eso pasa en muchas aplicaciones, en el precio de las acciones, en genética, en promedios reescalados como estos. En casi todos, lo que obtienen en el límite son trayectorias que son continuas. De hecho, pueden ver que en muchos ejemplos, con mucho cuidado, se puede probar mediante argumentos del estilo Morel-Cantelli, que pueden tener un límite que es continuo. Entonces, no nada más es una nota histórica, sino que en la práctica esto es muy natural. Y otra cosa por la cual se me hace fundamental pedir la continuidad es porque tiene que ver con la problemática de definir el movimiento browniano. Ustedes me podrían decir, me podrían recordar nada más así por encimita, ¿cuál es qué se necesita para que, a ver, vamos a ponerlo aquí, recordar que esto es un espacio de probabilidad sí que sucedía. Ya sé que son preguntas medio simplonas, pero ahorita les digo. Bueno, esta yo la conozco, esta del vacío es 0, esto es 1 menos la probabilidad del total, que es 1. La probabilidad del complemento va a ser 1 menos la probabilidad de A. ¿Cuál era la otra condición que necesitaba?
Bueno, pues necesitaba que para todos la sucesión de eventos acá en un espacio, en su sigma álgebra, ¿no? Donde los K son numerables, si los AKs son ajenos, entonces tienen esta condición de que la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades, ¿no? Bueno, una razón muy importante por la cual le piden continuidad a la trayectoria de los procesos es que este tipo de igualdad solo se da cuando tienen un conjunto numerable de eventos. Entonces, por ejemplo, si quieren hablar de propiedades de una trayectoria, lo único que se tienen que fijar es en las propiedades o sea, si quieren analizar la trayectoria de un proceso, ¿no? Si quieren analizar todo esto, la probabilidad de una trayectoria, lo único que tienen que hacer es fijarse por ejemplo, en el valor que toman los racionales, ¿no? El valor que tomen las racionales va a determinar por completo la forma de una trayectoria siempre y cuando sea continua. Si no le piden continuidad, entonces hablar acerca de propiedades de la trayectoria en términos de propiedades de su valor en los racionales va a ser imposible, ¿no? Entonces, este pedazo, el hecho de que sea numerable, hace que sea muy útil tener propiedades de continuidad, debido a que podemos deducir cosas de la trayectoria en términos de propiedades en conjuntos numerables, ¿no? Pero bueno, eso es un poquito más técnico. Eso fue un pequeño paréntesis, ni siquiera necesitamos esto. ¿Queda claro más o menos la razón por la cual le estoy diciendo que quiero trayectorias continuas? Perfecto. Voy a borrar esto porque realmente no corresponde al curso. Hasta el momento, me disculpan, pero lo único que hemos visto que sea formal en el curso es esta página que es una definición. ¿Sale? Si se quedan con una simplificación de lo que hicimos hoy en la clase, es que vimos una página y era nada más la definición del movimiento browniano. Pero bueno, espero haberles dado suficiente motivación. Vamos a poner un problema muy difícil, ¿no? Un problema vamos a ponerlo no difícil, pero no muy difícil, pero difícil. ¿Cómo sabemos que existe un proceso o un espacio de probabilidad vamos a llamarlo omega FP y un proceso estocástico definido ahí? Tal que B igual a este proceso. Es un movimiento browniano. ¿Ok? Esto es un problema difícil desde el punto de vista incluso de teoría de la medida, o bueno, no se me hace súper obvio. Si me permiten hacer un poco un paréntesis aquí chiquito acerca de la problemática que sale, se los agradecería. Miren, ya sé que no todos han llevado teoría de la medida, y me disculpo, esto va a ser un paréntesis pequeño que les voy a hacer en los últimos 20 minutos acerca de por qué es complicado, por qué es complicado esto y que es una propiedad que no va a ser muy fácil. Pero vamos a tener en mente en lo sucesivo supondremos que sí existe
un omega FP y un B que satisface eso, ¿no? Entonces voy a hacer un comentario súper redundante, ¿no? Ya que ustedes pueden garantizar que estas tres propiedades se cumplen, pueden hacer un montón de cosas. O sea, si suponen que eso existe, si no fuera un elefante rosa, bueno, sí existen elefantes rosas. No, si esto fuera algo que de verdad existe, entonces pueden hacer un montón de teoría. Todo lo que les voy a poner enseguida se puede hacer formalmente, ¿vale? Entonces, si toman estos como axiomas, ya está, ¿no? El hecho de probar que existe eso efectivamente es un detalle muy técnico que les quisiera hacer un poquito de énfasis, ¿vale? Pero es un disclaimer. No necesitan saber esto, simplemente supongan que existe y podemos hacer cosas muy interesantes ya con eso. Pero ahí va, comentarios sobre la existencia. Bueno, hay un teoremita que ya se me olvidó incluso el nombre. Me parece que se llama teorema de consistencia de Kolmogorov. Da igual el nombre. Lo que ustedes pueden hacer es una construcción incorrecta. Primero, vamos a poner una construcción incorrecta del movimiento browniano. Y esta discusión, por ejemplo, la pueden, si quieren consultar esto con mucho detalle, una referencia bellísima, porque es muy simple, es el de Durret, el libro de Durret, Probability Theory and Examples, creo que se llama. Y si quieren irse un poquito más teóricos, se pueden ir a ver el libro de Legal. Aunque este es un poquito más, o sea, me gusta, pero quizá para fines del curso es ligeramente más teórico. Este está muy bueno. Tiene muchas cosas que aparte no son muy... Bueno, da igual. La construcción incorrecta es la siguiente. Me parece que era un ejercicio de teoría de la medida, los que ya hayan llevado el curso, era que podían considerar omega, omega igual a todas las funciones, le llaman R de... creo que es así, ¿no? RR más, ¿no? Que son todas las funciones F que van de R más a R. Consideraban como su espacio de probabilidad, ¿no? ¿Sí han visto esta construcción, el teorema de consistencia de Kolmogorov? Sí, lo vimos el semestre pasado. Teorema de consistencia de Kolmogorov. ¿Cuánto tiempo tengo? No mucho. El teorema de consistencia de Kolmogorov básicamente daban un espacio omega y definían xt, lo definían como, pues debe ser un proceso estocástico, ¿no? Entonces, un elemento aquí, vamos a ver, si omega chiquita está en omega, por construcción, omega chiquita debe de ser exactamente una trayectoria, o sea, debe de ser de la forma omega de t, donde t es un elemento en el dominio que se R más, ¿no? Entonces pueden definir el proceso estocástico x de t igual a omega chiquita de t, ¿no? Esta es una variable aleatoria que toma valores en el espacio omega, perdón, es una
variable aleatoria que está definida sobre omega. Ok. Entonces, se tiene que, si tenemos una familia de leyes potenciales, ¿no? Leyes, posibles leyes. Leyes de probabilidad. Potenciales. Para vectores del tipo xt1 hasta xtn, ¿no? Esto es decir, que si tienen una familia de funciones de distribución que satisfacen cierta propiedad, ¿no? No les voy a poner específico la propiedad porque ya se me está yendo de las manos el tiempo, pero es la propiedad de consistencia, ¿no? Si vieron el teorema de consistencia de Kolmogorov, ustedes saben que es de lo que estamos hablando. Solo lo voy a poner como, aparte es un comentario, ni siquiera es sobre el curso, es un comentario para que no se sientan que están haciendo algo incorrecto, ¿no? Que satisfacen la propiedad de consistencia. Y para la definición de consistencia, vean otra vez el libro de Durret, ¿vale? De hecho, cualquier libro de procesos estocásticos va a mencionar a esto en un principio. Entonces, si tenemos estas tres propiedades, existe una medida en omega, f, tal que la probabilidad de estos vectores está dictada por las leyes potenciales, leyes de probabilidad potenciales que les habíamos puesto, ¿no? O las perspectivas de leyes de probabilidad que habíamos propuesto. ¿Hasta qué hora termina la clase? 12:20 o 12:30. 12:20, profesor. Uf, bueno. Dos minutos más. El problema de va a ser el siguiente. Esto ya les da miren, esto ya les da un espacio de probabilidad. Ya tenemos omega fp, ¿no? O sea, si suponemos que podemos dictar las leyes de vectores del tipo xt1 hasta xtn, ¿no? Eso lo podemos dictar más o menos fácil, porque si pedimos que sean un movimiento browniano, se necesitan incrementos independientes y estacionarios normales, y con esas dos propiedades podemos, lo vamos a ver en la siguiente clase, pero podemos determinar bien fácil cuál va a ser la ley de un número finito de evaluaciones del proceso, ¿no? O sea, estas están dadas, estas van a estar fáciles de describir. Entonces podemos aplicarle esta maquinaria de teoría de la medida, ¿no? Podemos proponer las leyes como las que deberían de salir así. Vemos que son consistentes, esto va a ser fácil de probar también. Entonces podemos garantizar la existencia de un espacio omega fp que satisface que las leyes que propusimos, que son las leyes de la estacionalidad e incrementos independientes, pues salen bien mediante la evaluación de las trayectorias de acuerdo a esta medida de probabilidad. Entonces, todo eso está muy bien. Pero
Ay, Dios. Y aquí les va esto se me hace sorprendente cuando lo vi. ¿Qué necesitan saber? ¿Qué necesitamos saber? O sea, esta F describe a los eventos posibles, ¿no? O sea, esta es la manera en la que construimos un espacio de probabilidad. F determina a todos los eventos que podrían salir en nuestro análisis. Bueno, hecho. De hecho, supongo que es un teorema. Teorema negativo, ¿no? El evento en el que X es continua no pertenece a F, ¿no? Y esto es un problemísima, o sea, el hecho de que no tengamos, no podamos describir, ¿esto qué nos está diciendo? El que este evento no sea medible quiere decir, o el que este evento no pertenezca a la sigma álgebra, estamos considerando, quiere decir que no podemos ni siquiera determinar la propiedad de continuidad en nuestro espacio de probabilidad. No podemos asignarle masa a la probabilidad de que esto sea continuo. O sea, esto deberíamos de obtener para el movimiento browniano. Quisiéramos decir que esa probabilidad es 1, ¿no? Ahí está. Queremos decir que esa probabilidad es 1, y acá no nada más no podemos ver que es 1, sino que ni siquiera está en la información disponible en nuestra sigma álgebra. Nuestra sigma álgebra es demasiado chiquita. Entonces no podemos definir ese evento, y eso va a ser algo que nos va a impedir usar a ciegas este teorema de consistencia de Kolmogorov. Sin embargo, si están interesados, puedo invertirle un par de minutitos extra a la clase. Sin embargo, podemos todavía usar el teorema de consistencia de Kolmogorov, nada más que necesitamos considerar otro espacio que no sea este de por aquí. Si consideramos un espacio que es más chiquito, que van a ser los diádicos, los elementos que son de la forma 2 a la menos n por un entero, entonces sí que podemos aplicar el teorema de consistencia de Kolmogorov, y después necesitamos identificar un espacio, definimos un espacio omega, lo reemplazamos por las funciones continuas, y hacemos una identificación de los elementos diádicos que habíamos construido antes dentro de las funciones continuas. Y hay unos argumentos por ahí de Borel-Cantelli que nos permiten hacer esto como de manera precisa. Las pruebas formales se encuentran nuevamente en el libro de Durret, y así podemos construir mediante el teorema de consistencia de Kolmogorov, reemplazando esto por algo más inteligente, ¿no? Más refinado. Podemos hacer uso del teorema de consistencia de Kolmogorov, pero de manera correcta. Eso es todo lo que les quería decir, bueno, que les quería decir más, la verdad, pero eso es todo lo que me alcanzó a decirles durante el día. La siguiente sesión vamos a ver propiedades de cómo construir, cómo en particular determinar las leyes de vectores de esta forma, y vamos a empezar a hablar un poco acerca de las trayectorias, de la continuidad. Hay algo que se llama Schelder continuidad, probabilidades de transición, caracterizaciones, una construcción chiquita, y básicamente eso sería. Vamos a ver la propiedad de Markov también, propiedad de tiempo de paro, y bueno, en las siguientes clases, probabilidades de salida para esto. Hay cosas muy importantes aquí, máximos, mínimos, todo lo que vieron para procesos de caminatas aleatorias, todo eso se generaliza para movimiento browniano. Hasta aquí la clase, entonces, ¿hay alguna duda? Profe, ¿no se le hace como que muy fuerte pedir de inicio que los incrementos sean normales? Sí. Sí, O sea, es muy fuerte. puede demostrar con supuestos más débiles. Lo que pasa es que necesitas partir de algún lado, ¿no? O sea,
Mira, la respuesta que te voy a dar es, se me hace que tu pregunta va de este lado, ¿no? O sea, estoy partiendo de una interpretación de caminatas aleatorias, ¿no? Y lo que pido es que mi proceso tenga incrementos normales al final. Sí, sí es muy fuerte ese supuesto. Y de hecho, sí, adelante. Ajá. Es que, por ejemplo, tiene que verte, se puede escribir como, por decir, el límite de sumas de variables que son idénticamente distribuidas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero ahí ocupan, por ejemplo, que la varianza de cada uno de sus términos sea finito, ¿no? Ajá. Mira, ahí te va una respuesta un poquito floja. Si le quitas esto, bueno, más bien, si le quitas esto, aún obtienes un proceso que es interesante, que sale de manera natural cuando estudias, como tú dices, cuando estudias este tipo de sumas. Cuando estudias este tipo de sumas. O sea, lo que podrías obtener, por ejemplo, si consideras otro tipo de variables aleatorias aquí, por ejemplo, que tengan colas pesadas, lo que puedes obtener es otro proceso estocástico, ¿no? Otro proceso estocástico que no va a ser sino que va a ser un proceso que tiene incrementos independientes, y si le pides incrementos estacionarios, como va a ser el caso, en el ejemplo que tú estás proponiendo, en el que no tienes momentos de orden 3, puedes obtener un proceso estacionario con incrementos independientes, y eso se conocen como procesos de Levy. Y uno bien frecuente que sale es cuando tienes colas pesadas, te salen un proceso que se llama proceso alfa estable. Y eso tiene tiene aplicaciones muy fuertes en el momento en el que las variables que te estás tomando son variables aleatorias con el momento tercero ya falló, ¿no? Incluso el momento segundo puede fallar, y lo que obtienes es un teorema de convergencia de variables con colas pesadas. Pero bueno, eso es una historia aparte. Que es pidiendo muchas condiciones, es de por sí un proceso difícil, yo creo, ¿no? Entonces, si le pides menos condiciones, lo que te queda al final es un proceso todavía más difícil, que no va a tener ni siquiera trayectorias continuas, pero la continuidad, de hecho, la puedes sustituir por algo que sea como continuidad por la derecha, o algo que te permita decir cosas acerca de la trayectoria en términos de evaluaciones puntuales del proceso estocástico. Entonces, resumidas cuentas, tienes razón, pero es lo que podemos hacer, ¿no? Es lo único que podemos manejar, digamos, en un primer curso de procesos estocásticos. Pero sí es bien válido lo que dices. O sea, esto es muy fuerte. Y también la linealidad de la varianza creo que se puede demostrar del inciso 1 y 2, ¿no? O sea, que es así, algo como que muy necesario. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el proceso de Poisson, que la varianza es lambda lineal? Sí, pero nuevamente estamos en el caso en el que no le estás pidiendo normalidad, le estás pidiendo otra cosa. Sí, también el proceso Poisson, bueno, ahí va. Si estas las consideras como Bernoullis, con cierta elección de los parámetros no son IDE, sino que van a ser Bernoullis con ciertas probabilidades de éxito, lo que podrías obtener es, si le quitas esto y le pones ciertas decaimiento a las probabilidades de éxito, lo que obtienes es un proceso Poisson con el momento en el que pones T aquí. Entonces, sí podrías obtener Bernoullis por acá, pero nuevamente estás en el caso en el que no te gustó esta condición, ¿no? Y le pusiste otra cosa. Sí, hay muchos ejemplos en los que va a salir eso, estoy de acuerdo. Y la varianza en el caso del Poisson también te va a tener, bueno, el parámetro, la intensidad del Poisson te puede quedar lineal también. Sí. Ok, pues gracias. ¿Alguna otra pregunta? Nada más, la idea de los diádicos sería como construir primero en 0, 1, 2, así, luego 0, un medio, 1, bla, bla, bla. Sí. Ir como partiendo
y haciendo más chiquita cada vez como los incrementos en tiempo Sí. y después interpolar. Ah, ya está. Ya, esa es la prueba. Sí, esa es la prueba. Ah, El ok. detalle sobre la construcción. Bueno, esa es la prueba. Estoy diciendo que es muy dramático. Mira, detalle sobre la prueba. Vamos a copiar y pegar todo el inciso anterior. O sea, todo esto lo cambiamos y solo le hacemos modificaciones chiquitas. Mira, ahí te va. Esa es la idea Ahí de la prueba. se invoca el teorema de continuidad de Kolmogorov, ¿o no? Sí. Es necesario. Sí, sí es necesario, pero es necesario hacerlo con cuidado. O sea, necesitas decir, para aplicar el teorema de consistencia de Kolmogorov, necesitas ya decir quién es tu espacio de probabilidad, ¿no? No el de consistencia. El de consistencia sí veo cómo hacerlo, sino el de continuidad. El de continuidad, estoy hablando del de continuidad, perdón, me expresé mal. Sí, necesitas para el teorema de continuidad de Kolmogorov, necesitas decir quién es tu espacio de probabilidad. Por cierto, ya terminó realmente la clase. Si gustan, pueden salir. Voy a hacer algunos parámetros, algunos comentarios. Vamos a ponerlo como, vamos a ponerlo que es una charla, así con café. De hecho, aquí tengo mi café frío. Esta es una charla informal, ¿sale? Si se quieren quedar bien, y si no, no hay problema. Ya, esto es lo único que íbamos a ver, ¿vale? Entonces ya con el disclaimer voy a dejar esta información en el video de cualquier manera y pueden salir en el momento en el que gusten, no se preocupen. Entonces vamos a cambiar algunas cosas acerca de esta construcción, ¿sale? Para empezar vamos a borrar esta palabra y vamos a poner la construcción correcta. Sí vamos a aplicar el teorema de consistencia de Kolmogorov. Esto se queda igual. El detalle es que no vamos a considerar este espacio, sino que vamos a considerar el espacio de todos los puntos. Este va a ser como un espacio auxiliar primero, que van a ser todos los elementos diádicos, o sea, los elementos de la forma, vamos a construirlo en el 0,1 para que sea más facilito. O sea, va a ser el 1 medio primero. Y luego va a ser el 1 cuarto y el 3 cuartos. Y cada vez le vamos a empezar a agregar más y más y más puntos. O sea, primero empezamos con este punto, luego le agregamos la mitad a la izquierda y la mitad a la derecha. Y luego le vamos a agregar otro que va a estar por aquí, que va a ser el 1 octavo. Y este otro que va a ser un cuarto más 3 octavos. Y así se van. Vamos a estar agregando todos estos puntos. Cada vez que tengamos una malla con incrementos de la forma 2 a la menos j, vamos a poner, vamos a poner a todos esos. Entonces ahí va. Vamos a poner a todos los elementos que sean j por 2 a la menos n, donde j es menor o igual que 2 a la n y n es un punto en los naturales. ¿Sale? Esos son todos los diádicos. La forma en la que se ve al final es una rayita en la que empezamos a hacer este procedimiento. Cada vez que tengamos una partición, digamos, una de estas particiones, vamos a refinarla poniendo el punto medio de todos los puntos de aquí. Punto medio, punto medio, punto medio, punto medio. Y estos elementos se los agregamos a nuestro conjunto. Al final vamos a tener la unión de todos estos elementos, se conoce como los elementos diádicos y son estos por aquí. ¿Sale? Y la idea es que todos estos conjuntos son numerables, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es definir esto, pero no para R+, ¿no? O sea, esto ahora este otro paso va a ser correcto también, pero lo que hago es, en lugar de definirlo aquí, lo defino aquí. En los diádicos, ¿cómo lo pongo? ¿Qué estoy diciendo? Estas son las funciones, perdón. Son las funciones son las funciones, perdón. los diádicos a R, ¿no? Sí, necesito, esto lo construí mal, perdón. Omega tilde no es esto. Vamos a ponerle D, son los diádicos, y omega tilde son las funciones que van de los diádicos a R. Ok. Y aquí lo único que tengo que hacer es que en lugar de indexar por los reales positivos, indexo por los diádicos. Y hago la misma construcción. Esta todavía está bien. Y esta familia de leyes de probabilidad la puedo definir todo esto
se puede hacer sin problema. ¿Sale? Ok, entonces, esta construcción me dio una especie de proceso estocástico medio raro, ¿no? Es un proceso estocástico que nada más está definido en los elementos de la forma j a la 2 a la menos n. Pero bueno, pues ahora lo que voy a hacer es, ya que terminé esto, segundo paso es, voy a definir omega como todas las funciones que son continuas, ¿no? Y voy a definir f básicamente como la sigma álgebra generada por un mapeo. El mapeo va a ser el mapeo que va de los diádicos a omega, o sea, de los diádicos, perdónenme, de omega tilda, estoy diciendo, de omega tilda a omega, ¿no? Tal que omega chiquita, ¿no? Si omega chiquita es psi de una omega tilda, ¿no? Entonces, omega de t, de t va a ser igual a omega tilda de t para todo t en los diádicos, ¿no? Es decir, lo que estoy diciendo es que si tengo una trayectoria que se vea más o menos así, o sea, si aquí tengo los diádicos, que no sé cómo dibujarlos porque son densos, y tengo una especie de trayectoria así, la trayectoria pues, no va a ser continua, ¿no? O sea, son un montón de puntos, nada más el valor de los, en los diádicos, ¿no? Entonces, si esto es omega tilda, ¿no? Omega sin tilda va a ser la única función, o sea, técnicamente van a ser así, pero va a tener un montón de puntitos, de manera que se ven, o sea, se ve, en el límite se ve como algo continuo, ¿no? Entonces, al final lo que hago es, para hacer omega, nada más defino omega sin tilda como, pues nada más como la función que sale de esto. El conjunto de valores que están tomando en los diádicos define de manera única a una función continua, ¿no? Y esa es a la que llamo omega tilda. Ese mapeo es continuo. Es medible. Ese mapeo es medible. De hecho, pueden ver de cierta manera que es continuo, ¿no? Para la medida que estamos tomando, que es una medida inducida por por estas leyes finito-dimensionales que son lo que queremos, ¿no? Entonces, este es el segundo paso y tienes que ver que efectivamente defines bien una medida de probabilidad aquí que le asigna masa, y aquí tendríamos que probar que la probabilidad de que de las funciones continuas, ¿no? Probabilidad de que o sea, que sí. No voy a hacer bolas. Mira, la probabilidad de que esta función, puedes hablar de continuidad dentro de este espacio D, ¿no? La continuidad, pues, es la misma. Tienes un conjunto, tienes una función que va a los reales y puedes hablar de la continuidad. Lo único es que vas a tener huecos en tu definición. Pero puedes seguir hablando de continuidad, puedes hablar de continuidad uniforme, y ya que tienes continuidad uniforme, puedes hablar de la definición de la extensión hacia las funciones continuas. ¿Sale? Y esa es una manera de hacerlo. Y hay otra construcción que es la que les voy a poner, que es directamente agarrar una función, un conjunto de funciones continuas, sacarles límite y
o sea, puedo también definir en un principio mi espacio como este, definir variables aleatorias sencillas aquí, o definir una construcción de sumas parciales de variables aleatorias continuas. Variables aleatorias, déjame ponértelo una vez. Segunda construcción. Es una construcción. La segunda construcción es considerar variables aleatorias gaussianas continuas, I y D, gaussianas, y puedes construir una sucesión de procesos que sean de la forma, esto es igual a la suma parcial de ciertas funciones. A ver, aquí debe venir la definición de las funciones que utiliza. Cualquier función ortonormal en cierto sentido, conjunto de funciones ortonormales nos va a satisfacer esto. Y en particular te puedes tomar xn, no necesitas tomar ni siquiera xn, puedes tomar x de t como esta. Esta es una función, ¿no? Esta es una función aleatoria. Esta es una función, perdón, y el momento en el que la multiplicas por una variable aleatoria es una función aleatoria. Y luego le sumas una serie ortonormal, de manera que ortonormal en el sentido adecuado, ¿no? En este caso en el sentido L2. Y esto lo tendríamos que ver en el sentido L2 de 0 a 2pi. Pero puedes ver que esto es un movimiento browniano. Esa es la construcción que hace Wiener, creo, en su libro. No estoy seguro de que sea esta. Hay otra, no sé si es con el seno. A ver, mira, aquí viene la nota histórica. Mira, es que hay varias. Esta elección es medio arbitraria. Hay una una construcción con otras. O sea, estas funciones son una base ortonormal del espacio L2. Pero hay como muchas maneras de generar funciones ortonormales, y una es con una base que se llama la base de Haar, que son nada más funciones que son como unos, como funciones indicadoras. Lo único es que haces que tengan soportes que se anulen de cierta manera. Entonces puedes cambiar esta por cualquier otra función, sucesión de funciones ortonormales, y esa te da también un movimiento browniano. Nada más tienes que cambiar esto y esto. También puedes multiplicar por funciones variables aleatorias gaussianas y te dan otra cosa. No sé si esta es la original de Wiener, o si Wiener utilizó otras funciones ortogonales. Pero sí es la construcción básica. Creo que Wiener utilizó esta y las otras. Bueno, he visto que usan las funciones de Schauder. ¿Funciones de qué, perdón? Schauder. ¿Son las que te dije? Son, creo que las integrales de las de Haar. Sí. Pues van a ser, sí, claro. Sí, esas las he visto que las usa Ito y también Lamperti. Sí, bueno, no sé Lamperti, pero sí son súper usadas para construir nada. Puedes construir, aparte del movimiento browniano, ya que andamos en el cafecito, puedes construir más procesos en términos de esto. O sea, aquí le pedí I y D. Parte de mi investigación es quitarle la independencia a esto, y se hace un desastre. En el momento en el que quitas independencia, este tipo de sumas se hacen muy complicadas, ¿no? Y de hecho, si pides cierto decaimiento en las funciones, si pides cierta estructura para las funciones estas xj, me parece que esta construcción también debería de hacer algo parecido, ¿no? Pero si te vas acá, lo que sí sé es que si te vas a este tipo de funciones con SICA satisfaciendo que sean gaussianas, pero ahora dependientes de cierta manera, el análogo, esto lo puse muy mal, ¿no? No, el análogo va a ser no un movimiento browniano, sino otra cosa que quién sabe qué sea, ¿no?
ese quién sabe puede ser un proceso cuando puede ser una cosa que se llama movimiento browniano fraccionario, que está hermoso, que te permite tener un parámetro que te deja de ponerle dependencias a las variables subyacentes, ¿no? Y tienen comportamientos completamente distintos. Las trayectorias son mucho más irregulares o más regulares, dependiendo de cómo quieras. Tienen memoria, o podrían tener memoria baja, alta. O sea, desde el punto de vista de modelación son muy buenas. En finanzas, de hecho, han aparecido como... Hay alguien que me parece que está haciendo ahorita su tesis en usar ese movimiento browniano fraccionario como fuente de aleatoriedad para los... ¿cómo se llaman? Las tasas de interés, ¿no? En el momento en que haces E a la menos I, menos una tasa de interés por aquí, para que te dé perdón, E a la RT, para poner tu tasa de interés con la que estás ganando. La R de T es empíricamente un movimiento browniano fraccionario muy rugoso. Y hay un montón de otras aplicaciones. Cuando calculabas, por ejemplo, ciertos estadísticos, así nació el movimiento browniano fraccionario, cuando calculas ciertos estadísticos de la altura, de la marea, no me acuerdo en qué lugar se estaba haciendo. No me acuerdo si era de un río o de un mar, ¿no? Pero si calculabas ciertos estadísticos que salían de estar calculando las alturas de las mareas, la altura del agua, se podía ver que tenía cierta memoria, ese tipo de estadísticos. Y sale por ahí el movimiento browniano fraccionario, ¿no? No sé ni siquiera por qué empecé a hablar acerca de esto. A ver, déjame ver. Sí, porque estábamos hablando sobre las construcciones de este tipo de construcciones. Este tipo de construcciones, de hecho, se pueden hacer en muchas circunstancias, no nada más cuando tienes variables aleatorias, sino en otras. Uy, está preciosa toda esta teoría, ¿eh? Y esta es una manera barata, yo creo, de obtener un movimiento browniano también. Nada más que la más barata para mí es esta otra que les puse aquí, ¿no? Construcción correcta, que es primero usar consistencia con oro, pero en el espacio adecuado, y después nada más pasar de lo que te define un conjunto numerable a lo que te define un conjunto no numerable, ¿no? Que son los reales. Y para eso necesitas hacer jugar un poquito con esta transformación, sí. Perdón, me solté a hablar. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿De cafecito? Yo no sé si sigue audiencia, vamos a ver si todavía hay gente. ¡Ay, Dios! Siguen todos aquí, Dios de mi vida. Bueno, bueno, son algunas de las cosas que salen del movimiento. No lo vamos a ver en el curso, nada más estamos hablando acá como entre amigos aquí, ¿sale? No no tiene que ver con el curso. El curso, como les dije, nada más es una lámina, que es la definición del movimiento browniano. ¿Hay alguna otra duda por ahí? Bueno, ahorita que estábamos hablando de los supuestos, ¿se sabe qué pasa si, o sea, en esa suma, si en lugar de I y D se toma, por ejemplo, intercambiable? No tengo idea. Pero sí se ha de saber, mira, cada vez que... la manera en la que yo lo haría, la verdad, sería en pedirle... Mira, el tipo de cosas que tú preguntas va a ser más fácil si tomas ejemplos concretos, ¿no? Entonces, puedes hacer la cuenta, de hecho la podría hacer yo, suena muy interesante. Si pides una familia particular de eventos intercambiables. Entonces, si quieres jugar un poco con eso, proponme algo intercambiable y yo lo checo. Lo que sí debería ser fácil de hacer es ponerle estos que sean dependientes. O sea, mira, ahí te va. La manera en la que yo hago las cosas es ligeras modificaciones. Es pedir que esto sea gaussiano, sea una familia gaussiana. Gaussiana va sin mayúscula, perdón. Es que en inglés va con mayúscula. Y centrada, pero centrada. Y pedirle que esto sea psi K por psi J
sea, digamos, una función de covarianza, ¿no? No trivial. De hecho, puedes pedir que sea una elección bien simple, es que sea de esta forma, ¿no? Donde ρ es algo. Va de los enteros a R. Tal que algo suceda, ¿no? Por ejemplo, esto suceda. Estos son algunos ejemplos particulares de movimiento browniano fraccionario, ¿no? Y esto, de hecho, lo tienen en series de tiempo. No sé si alguien ha hecho series de tiempo por aquí, pero esto es una manera estacionaria de pedirle, bueno, es una condición de estacionariedad sobre series de tiempo. Entonces podrías ver qué pasa, y esto no debería ser muy difícil, qué pasa cuando le metes este tipo de funciones de covarianza a esto, ¿no? Una más teórica, ¿no? Una cuestión más teórica es la que dijo Imanol, que es, dijeran modificación, esta es modificación 1, vamos a poner modificación 2, que sea pedir que si Ks, si J son intercambiables. Y en este caso, lo que haría yo, mi approach para hacer ay, Manuel. Mi approach, es que me preguntan, no, ¿cuál es la frase esa? Que cada vez que si tienes un martillo, todo lo quieres ver como clavos, ¿no? Si hablas de intercambiabilidad, Imanol, yo lo que pienso es en un tema que yo hago que se llama método de Stein. Yo lo que haría sería usar xt1 hasta xtn y tratar de aplicar, ver la convergencia de este proceso hacia un vector gaussiano. Y este paso se puede hacer con algo, llamado método de Stein. Este método de Stein es mi martillo. Método de Stein, para eso, si están curiosos acerca del tema, es una manera de aproximar, sobre todo, vectores aleatorios hacia vectores gaussianos. Eso es la aplicación típica. Después se generalizó para muchas otras circunstancias, pero es un método muy poderoso para probar convergencias en ley de variables aleatorias de este tipo. Entonces, aquí la sucesión, la convergencia sería cuando mueves este parámetro, ¿no? O sea, cuando lo pones infinito, si lo pones n, empiezas a fijarte en qué pasa. Yo me imagino que va a salir por ahí, podría salir una convergencia hacia variables aleatorias gaussianas cuando consideras esto como normalizador, como sucesión de variables aleatorias. Es posible que me haya equivocado, pero bueno, esa es una manera de hacerlo, porque yo sé que método de Stein con variables aleatorias intercambiables empata muy bien, y para eso lo puedes ver el libro de Chen y Goldstein. Uy, para variables aleatorias intercambiables hay muchísimo que se puede hacer. Aunque esta construcción en particular no estoy seguro de que se pueda hacer, pero estas otras. Sí, no, es que, por ejemplo, para intercambiables, sé que, o sea, se puede probar la existencia de una medida aleatoria bajo la cual, condicional en el valor de esta medida, las variables son I y D. I y D, sí, así es. Entonces, como que se podría recuperar condicional en la medida, toda esta construcción, y ya nada más, es la parte complicada, creo. Pasar del condicional a no condicional. Ajá. Sí, no estoy seguro de que esa construcción la puedas hacer, pero lo que estoy casi seguro de que sí puedes hacer es, fíjate en estas otras. O
sea, fíjate, en este tipo, el análogo a esta, que es la construcción que también podríamos hacer, es 1 entre n, raíz de n, perdón, suma de estas variables aleatorias, pero cuando pones un parámetro aquí y estas son intercambiables. Método de Stein sí te permite analizar este tipo de variables aleatorias. Si podrías, yo creo que sí se debería poder ver que bajo ciertas condiciones, estas, cuando son variables aleatorias intercambiables, sí podrían converger un movimiento browniano, en cierto sentido, ¿no? Esta convergencia, de hecho, es muy difícil de describir. Necesitas decir en qué sentido esto converge esto, pero vamos a ponernos un poquito más laxos en ese sentido. Si permites un poquito de interrogación aquí en esta convergencia, yo estoy casi seguro de que variables sectoriales intercambiables con un pelito más de condiciones, por ejemplo, condiciones sobre el cuarto momento, las varianzas, etc., deberían de darte una convergencia y un movimiento browniano. Esta otra construcción no estoy seguro, necesitaría verlo con cuidado, pero es posible, sí es posible que puedas usar variables aleatorias intercambiables y el teorema de Finetti para este teorema de condicionar sobre para obtener variables aleatorias independientes, ¿no? Caracterización como variables aleatorias independientes. Sí, podría ser. No, nunca lo he visto, casi nunca uso esta construcción, la verdad, porque esto es exclusivamente para demostrar la existencia del browniano. Si estás hablando de sucesiones de procesos estocásticos que aparezcan de manera natural en las aplicaciones, no creo que te vayan a aparecer estas, ¿no? Sino las otras que te puso. Y para estas otras, estas ligeras modificaciones sí funcionan bastante bien y obtienes cosas que... Podrías obtener cosas que ni siquiera son movimiento browniano, sino movimiento browniano fraccionario, por ejemplo. O difusiones también. Pero bueno. Gracias por la pregunta. Está buena la plática. Y si gustan, ¿hay más preguntas que por ahí tengan? Yo tengo tiempo todavía. Yo una última. ¿Cuál era el libro que vamos a seguir? Estoy yéndome más hacia el libro que vamos a seguir. A mí me gustaría que siguiéramos el Klevaner. Sugerencia del libro. El Klevaner, el problema, el detalle que tiene es que pone muchas cosas que no están probadas. Sima Klevaner, de introducción al cálculo estocástico. No hay otro. With applications. Pero si quieres llenar los detalles técnicos a un nivel como muy, muy básico, ¿no? Es, digamos, más operativo. Y hay uno que es un poquito más formal, que es el de Duret. Richard Duret. No puedo pronunciar esa palabra, Duret, que es, se llama Probability Theory in Examples. Y hace todas las pruebas. Y si no las hace es porque no se tienen que hacer. Este libro me encanta. Se me hace el nuevo Feller. Y no es de cálculo estocástico, es en general de probabilidad. Es como el de Feller, literal. Nada más que aquí tiene todo muy explicadito, muy didáctico, y me gusta mucho la manera en la que hace, aparte de movimiento browniano al principio. Pero como lo que quiero hacer es más de este lado, ¿no? Es más del lado de probar teoremas ya que tienes intuición, se me hace que voy a seguir más a Klevaner. Las partes técnicas, como las que estamos discutiendo durante la última media hora, 40 minutos, se pueden ver en el libro de Duret, ¿no? Pero como te digo, no es en lo que le quiero hacer énfasis. Nada más hice media hora de esta construcción porque estamos en confianza y me gusta a mí este tema, ¿no? Pero no es como que lo vayamos a ver en el curso. Todo esto no lo vamos a ver en el curso. Y esto. Pero sí vamos a ver algunas otras propiedades como continuidad y cosas así. Pero, pues bueno, vamos a partir de esto. O sea, como dijo Luis, son condiciones muy restrictivas
pero si las pones como axiomas, puedes hacer muchas cosas. Ok, bueno, pues si quieren, vamos a terminar la sesión de hoy, salvo que tengan otra duda, y nos vemos el miércoles. Voy a ver qué hago con lo de las calificaciones, porque ahorita ando medio inhabilitado porque no tengo compu, pero pido una prestada y ahorita se la subo. Vale, bueno, Ay, perdón, profe, o sea, ¿ya las tiene o sí, no? Es que no entendí eso. Ah, ahora, ok. sí las tengo, nada más que hice concha y no las subí. Y pues ahí se quedaron, o sea, se quedaron en mi compu. Bueno, no las tengo en la compu, las tengo en mi tablet, pero no las puedo subir, no sé cómo no usar una computadora. Entonces, dame chancecita de pedir una o algo así para subirlas y se las subo yo creo que hoy. Ah, vale. Vale. Ahí nos vemos entonces. Vale, gracias. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Gracias, hasta luego.